Jóvenes, buenos días. Que hayan pasado unas lindas fiestas. Bueno, ya encaminados a estudiar, ¿verdad? Bien, les doy la bienvenida a nombre del Centro Preuniversitario para desarrollar este ciclo, digamos, de verano, que lo vamos a desarrollar en 9 semanas. Quien le habla es la profesora Julia Castro, que va a desarrollar el curso de biología, ¿no? Y bueno, voy a hacer la presentación para que nosotros podamos empezar la clase, ¿de acuerdo? Bien. También debo recordarles que como tenemos solamente 2 horas, cualquier pregunta, tienen ahí ustedes unas indicaciones para que puedan acceder, ¿no? Tanto para las respuestas como para cualquier asesoramiento. Bien, voy a cortar acá la cámara para poder empezar y que no haya ningún tipo de interferencia. Bueno, me avisan si se ve, por favor, algún alumno que me dé la respuesta para poder proseguir. Sí se ve, profesor. Ok, muchas gracias, hijita. Muchas gracias. Bien, entonces nuevamente bienvenidos al curso de biología, ¿no? Recuerden que todos nosotros somos seres vivos, por lo tanto es importantísimo que nosotros conozcamos qué cosa es lo que sucede entre estos seres vivos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es lo que pasa, cómo funciona, etcétera? ¿De acuerdo? La palabra biología etimológicamente deriva de dos voces griegas, bio, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. En forma general podríamos definirlo como ciencias de la vida, pero en realidad lo que trata es la ciencia de los seres vivos, porque ¿quiénes tienen vida? Los seres vivos, ¿de acuerdo? Bien, esta palabra biología fue acuñada por el naturalista francés Jean-Baptiste de Lamarck, ¿no? Donde él mencionaba, ¿no? Una serie de conocimientos generales. Después también fue relacionado con otro tipo de investigador, ¿no? Como era el investigador Reynold Treviranus, ¿no? Que también era defensor de la transformación de las especies ya en 1802, ¿no? Y entonces, y al igual que Jean-Baptiste Lamarck, son considerados, ¿no?, de los primeros en acuñar este término de la biología. Cuando nosotros hablamos de biología, pues, ¿no? Hay que recalcar que estudiamos los seres vivos, pero, ojo, visto de diferentes ángulos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a estudiar la forma, la estructura, el funcionamiento, el desarrollo, la herencia, la evolución, inclusive sus interacciones que tiene con el medio ambiente, porque nosotros no vivimos en el espacio, vivimos rodeados de un entorno, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ¿qué cosas son los dominios o campos de la biología, ¿no? Recordemos que la biología es bastante amplia, muy diversa, ¿no? Y entonces que algunos de los más importantes dominios de conocimiento vamos a encontrarlos en la biología. Por ejemplo, tenemos acá la bioquímica, que utiliza, más que nada, utiliza para su estudio moléculas que están presentes en los seres vivos, ¿no? Igual que sus reacciones químicas. La biofísica, ¿no? Aquí relaciona todas las fuentes energéticas, los procesos bioeléctricos y también mecanismos de transporte. La biología celular, ¿no?, estudia, como su nombre lo dice, a la célula tanto en su estructura como función. Tenemos la histología, ¿no?, que viene a ser la ciencia que estudia la organización de las células, ¿no?, en tejidos.
La paleontología, que va a estudiar a los fósiles, es decir, seres vivos que vivieron anteriormente para poderlos comparar con los actuales. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. La ecología estudia los ecosistemas, es decir, la existencia de los seres vivos y su interacción con el medio ambiente. Cuando hablamos de etología, ¿no? Es el dominio que estudia el comportamiento de los seres vivos. La genética, ¿no? Estudia la herencia y su variación. La virología, bueno, acá creo que no han puesto la citogenética, ¿no? Pero la citogenética estudia la herencia en relación a la estructura y función de los cromosomas, ¿no? Una variación de la genética. Acá solamente estudia la herencia y la variación de los caracteres hereditarios. En cambio, la citogenética es la que va a estudiar la herencia, pero en relación a la estructura y dinámica de los cromosomas, ¿no? Bien, la virología, bueno, eso no es indiferente para ustedes, toda vez que hace como 3 años que venimos mencionándola, ¿no? Como la ciencia que estudia los virus, ¿no? Que son entidades genéticas. No les llamamos microorganismos, como vamos a ver más adelante. La bacteriología estudia las bacterias o células procariontes. La protozoología estudia los protozoarios, individuos de una sola célula. La micología estudia los hongos, no solamente estos hongos que son macroscópicos, sino también los microscópicos, inclusive aquellos que causan daño, ¿no? Por ejemplo, el pie de atleta. La botánica, ¿no? Es la que va a estudiar a todas las plantas, ¿no? Todo, su estructura, genética, identificación, distribución, hasta su uso de las plantas, porque recuerde que últimamente ha cobrado importancia en la medicina tradicional, ¿no? El uso de plantas para curar algunas dolencias. La zoología, pues, estudia todo lo que está relacionado, ¿no? Con la fisiología, estructura, genética, función, ecología, distribución y uso de los animales, ¿de acuerdo? La evolución, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esto es la evolución del hombre. ¿Qué cosa ha pasado? Estudia los cambios que ha ocurrido en el hombre a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, hablamos de miles y millones de años, ¿no? ¿Sí? Bien. También estamos viendo la biotecnología, ¿no? Esta biotecnología, perdón, ha dado el surgimiento de ciencias ómicas como la genómica y la proteómica, ¿no? Acá va a utilizarse una serie de organismos, ¿no? Para transformarlos en otros, ¿no? También se viene incorporando, ¿no? Algunos dominios en ciencias informáticas como la bioinformática, la biomatemática, la bioestadística, ¿no? Es decir, acá solamente estamos mostrando algunos de los campos de la biología porque, como les dije, la biología es bastante extensa, ¿de acuerdo? Bien. Bien, empezamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las características que van a identificar a los seres vivos, ¿no? ¿Sí? Bien, un organismo vivo tiene movimiento. Es una característica obvia, muy evidente, ¿verdad? Y va a comprender los movimientos del organismo, ¿no? Y también los que sirve para desplazarse, porque recuerden que en el interior de los seres vivos hay muchos fluidos, ¿cierto? Bien, la, la otra característica de los seres vivos es la irritabilidad y la coordinación. La irritabilidad viene a ser la característica, ¿no? Para poder responder a un estímulo determinado, ¿no? Estos estímulos pueden ser de su medio externo como también de su medio interno, ¿no? Y la coordinación
es la regulación de un organismo frente a estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, lo que señala acá, ¿no? Esta niñita, ¿no? Se chocó con una espina de una rosa. ¿Qué hace inmediatamente? ¿No? Este es un estímulo externo. Inmediatamente retira el brazo, ¿cierto? Esa es una respuesta, ¿ok? Y una respuesta, ¿por qué? Porque está respondiendo a un estímulo. Bien. La siguiente característica es el crecimiento, ¿no? Es, digamos, el aumento de tamaño, en tanto que aquí, en estas plantas, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos observar acá? ¿No? Aquí va el número de células, ¿no? Sí, va aumentando, ¿no? El tamaño de estas plantas, ¿ok? Bien. Con respecto a la adaptación, es la capacidad, ¿no? Para subsistir y reproducirse sometidos a las condiciones de un medio ambiente especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí a, a un reptil, ¿no? Que se confunde con su medio ambiente. ¿Para qué? Para poder huir de sus depredadores, ¿no? Sí, es una facultad que ellos desarrollan. Igual acá, miren, ¿cierto? Sí, aquí miren ustedes, ¿no? En este insecto también. Recuerden que los insectos son excelentes para poder hacer este camuflaje, ¿no? Miren este insecto que parece una hoja, ¿verdad? Parece una hoja, ¿no? Y se confunde, ¿no? Con la planta puede estar parasitándola, puede estar convirtiéndola, ¿no? Siendo una plaga. Bien, en cuanto a la reproducción, esta es una característica que consiste en la capacidad de los seres vivos de producir individuos de su misma especie. La reproducción puede ser sexual y puede ser también asexual, como vamos a verlo más adelante. Con respecto al metabolismo, ¿no? Esto se refiere a todas aquellas reacciones químicas que se van a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama metabolismo, ¿de acuerdo? Principalmente es para la obtención de energía. Recordemos que la energía la necesitamos para que nuestras células cumplan con sus funciones. La homeostasis es una característica que permite la autorregulación del medio interno, así para mantener una condición pues estable, armónica, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente, ¿no? Hemos dejado la última característica, que es la organización específica. ¿A qué se llama organización específica? Es una característica mediante el cual los seres vivos van a tener niveles de organización, ¿no? ¿Sí? Cada nivel, estructura y función está precisamente muy coordinada, ¿no? Esta es una característica propia de los seres vivos, en las cuales se presentan diferentes niveles. Entonces vamos a ver, ¿no? Solamente esa característica, ¿ok? Pero acá lo he ampliado para que se vea mejor, ¿no? Vemos el nivel, en primer lugar, el nivel subcelular. ¿Qué comprende ese nivel subcelular? Comprende el nivel atómico, ¿no? Porque todos los seres vivos estamos formados de átomos, pero cuando esos átomos, ¿no? se unen de dos o más, forman moléculas, ¿no? Como por ejemplo la molécula del agua, ahí lo estamos viendo, 2 hidrógenos y un oxígeno, H2O, ¿ok? Bien. También estas moléculas se pueden unir, ¿no? Se pueden unir simples y específicas, como por ejemplo aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos, y forman macromoléculas para formar proteínas, ácidos nucleicos, eh, polisacáridos, disacáridos, etc. ¿De acuerdo? Bien. También dentro de este nivel subcelular vamos a encontrar los complejos supramoleculares, ¿no? Aquí esto es el resultado de la interacción de diferentes macromoléculas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí como ejemplo los ribosomas,
las membranas biológicas, los cromosomas, ¿no? Y vamos a ver ahora, más adelante, los virus, ¿no? Como ejemplo, vamos a ver de complejos supramoleculares, vamos a ver a los virus. Y como último nivel subcelular, en realidad son subniveles dentro del nivel subcelular, está el organular, ¿no? Recordemos que estos complejos supramoleculares pueden organizarse, ¿no?, en un nivel mayor, formando, por ejemplo, núcleo, en este caso el ejemplo está la mitocondria, cloroplastos, ¿no? Y entonces forman los orgánulos. Muy bien, ese es el nivel subcelular. Luego pasamos ya a los niveles. Nivel celular, ¿no?, que corresponde pues a las células, que vemos que hay dos planes, células eucarióticas y células procarióticas. Estas células se organizan y forman tejidos, ¿no?, que es un conjunto de células que cumplen funciones específicas. El nivel organológico resulta de la asociación de un conjunto de tejidos, ¿no?, y corresponde a los órganos. Bien, luego sigue el nivel sistémico, que corresponde a los sistemas. Sabemos que los órganos y los tejidos se van a realizar actividades entre sí, ¿no? Y bueno, van a poder, ¿cómo se llama? Van a poder formar sistemas específicos que cumplen determinada función. Ahora, en el ser humano existen 13 sistemas. Esos sistemas se integran y forman un individuo, que es el otro nivel individual. ¿Ok? Bien, ahora, estos individuos, ¿no?, pueden estar, digamos, reunidos, ¿no?, y son individuos de la misma especie y van a formar poblaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, me parece, población de alces, ¿no? Esa es una población, porque son individuos de la misma especie en un tiempo y lugar determinado. Muy bien. Pero cuando hay poblaciones de diferentes especies, por ejemplo, acá están los mismos alces, ¿no?, pero también hay aves, ¿no? Y probablemente ahí también abajo vemos como unas serpientes, o sea, son diferentes tipos de poblaciones. Eso constituye, ¿no?, la comunidad. Pero bien sabemos, ¿no?, bien sabemos que no vivimos en el aire, no estamos suspendidos, sino vivimos sobre un medio ambiente y dependemos de ese ambiente. Porque, por ejemplo, para saber la dependencia de ese medio ambiente, ¿quién viviría sin oxígeno? Pues nadie, ¿no? Esa es una dependencia. Igual que los peces, por ejemplo, ¿no? Los peces podrían vivir sin agua, pues no, ¿no? Y ellos no capturan el oxígeno del aire como nosotros, pero sí lo capturan de aquel que está disuelto en el agua, ¿ok? Esa es la dependencia. Ahora, el otro nivel referente a la ecosfera comprende todos los ecosistemas del planeta. Y la biosfera es el último nivel, ¿no?, que es el conjunto de espacios, tanto de suelo, agua, aire, donde existen los seres vivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren, estas son las características de los seres vivos. Ahora, la biología es una ciencia y como ciencia también utiliza el método científico, ¿no? Esto está estructurado para obtener conocimientos, ¿no? Recuerden que la biología es una forma de pensar y un método de investigar del mundo natural, ¿ok? Por eso que la biología hace uso de este método científico, al igual que cualquier otra ciencia, ¿no? Porque lo que el método científico trata es de recopilar información y comprobar lo que se está suponiendo, ¿no? Las ideas, ¿ok? ¿Sí? El trabajo científico tiene que ser planificado totalmente, ¿no? Y ordenado para que se pueda buscar las soluciones respectivas, ¿ok? Bien. El método científico, ¿no?, pasa por las siguientes fases, ¿no?
Primero se hacen las observaciones del fenómeno que se quiere estudiar. Una vez que se ha observado qué cosa es lo que sucede, se forman los supuestos que vienen a ser las hipótesis, ¿no? Luego, esas hipótesis, para ver si son verdad lo que estamos pensando, se someten a una experimentación. Esa experimentación nos va a dar resultados y estos resultados nos pueden llevar a ciertas conclusiones, ¿no? El método científico es lo que distingue a la ciencia de otros campos de estudio, como por ejemplo son los empíricos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, miren ustedes, ¿no? Al final, ya después de la conclusión, donde ya se define la información experimental que puede este experimento se hace para validar, ¿no?, la hipótesis. O sea, lo apruebas o rechazas la hipótesis, porque de repente tu observación, ¿no?, te hizo formular una hipótesis, ¿no?, que no era la correcta. Entonces la experimentación te ayuda a ver si es válida o no, ¿no? Si no es válida, pues se va a rechazar, ¿ok? Ahora, estas conclusiones pueden ser empíricas, es decir, basadas en la experiencia, ¿no? O deductivas después de un proceso de razonamiento, ¿no? Cuando se vayan obteniendo estos datos del experimento, ¿no?, están relacionadas con la reproducibilidad de los resultados. ¿Qué quiere decir? Que no es que este trabajo se haga una sola vez, no. Puede ser capaz de reproducirse 1, 2, 100, 200, 1000 veces, y no solamente en un solo lugar, sino en cualquier parte del mundo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Las conclusiones entonces se van enriqueciendo y da lugar a la formulación de la teoría y de las leyes, ¿no? Una teoría explica un fenómeno de la naturaleza, ¿no?, y que la evidencia ha apoyado repetidas veces, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relación entre gérmenes y enfermedades, por ejemplo, dice que ciertas enfermedades son causadas por microorganismos, ¿no?, o gérmenes, ¿ok? Dice también que una enfermedad se puede transmitir de una persona a otra, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ya estudiando la teoría de los gérmenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, una teoría sirve generalmente como base para experimentaciones adicionales, ¿de acuerdo? Además de las teorías, la ciencia tiene leyes o principios. Una ley científica describe, ¿no?, algún aspecto de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, existe una ley que se llama de Allen. Dice que algunas partes del cuerpo de un animal, como por ejemplo las orejas, son más pequeños en climas fríos que en climas cálidos. Un conejo que vive en la región andina tiene las orejas más cortas que un conejo que vive en la costa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa explica pues la ley? ¿No? ¿Sí? Solamente describe un aspecto, ¿no? Pero una ley no explica el porqué del fenómeno de la naturaleza, como si lo hace la teoría, ¿no? Una ley solamente describe un solo aspecto, ¿no? Y para poder dar un ejemplo de esto, aparte, ¿no?, vamos a ver un ejemplo, pues, ¿quién no conoce a Gregorio Mendel, ¿no? Él es el padre de la genética, ¿no? Y él, sin saberlo, aplicó el método científico, ¿no? Por eso es un genio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué observó? Observó una plantita, que ustedes ya lo saben, Pisum sativus, la arveja, ¿no? Observó que en la arveja unas plantas eran altas, otras eran bajas, unas daban semillas verdes, otras amarillas. Eso observó, ¿de acuerdo? Con esas observaciones, él hizo varias hipótesis, o sea, supuso, ¿no? Hizo suposiciones, ¿no? Esas suposiciones, ¿no? ¿A qué se refieren esos supuestos? Son preguntas
críticas, ¿no? ¿Sí? En las cuales se formulan preguntas, ¿no? Entonces, el científico lo contesta haciendo la hipótesis o varias hipótesis. Luego, ¿no? Él suponía, ¿no? Él suponía que algo pasaba de una generación a otra, ¿ok? Entonces, ¿él qué hizo? Muchos experimentos, ya ustedes saben, ¿no? Cruzó plantas de semillas amarillas con plantas de semillas verdes, etcétera, ¿no? Repitió muchísimos experimentos, ¿no? Utilizó las matemáticas, o sea, todo lo hizo en forma muy ordenada, ¿de acuerdo? Bien, en base a sus resultados, ¿no? Formuló sus conclusiones, ¿no? ¿A qué se debía? Porque él, recuerden que cuando él hizo las leyes de Mendel, ¿no? Él ni siquiera sabía qué era el ADN, no sabía qué era mitosis, no sabía qué era meiosis, no sabía nada, no había microscopio electrónico, nada que le ayudara, simplemente era su pensamiento, juicio, ¿no? Su juicio, su razonamiento, ¿se da cuenta? ¿No? Y la observación tuvo muchísimo que ver en su trabajo, ¿ok? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Que él promulgó estas leyes. Bueno, recuerden siempre que para su época él pues era un genio, había avanzado muchísimo, nadie le creía, lo tildaron de loco y sus leyes permanecieron ahí guardaditas hasta que después como de 30 años lo sacaron a la luz. ¿Ok? Bien, pero ese es el ejemplo más importante que les traigo para que ustedes fijen, ¿no? Cómo se viene utilizando este método científico. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya hemos visto a los seres vivos, ¿no? Con sus características, vamos a ver cuál es la composición de esos seres vivos, ¿no? ¿Cuál es la composición? ¿Cómo es que estos seres vivos, ¿no? Pueden explicarse en términos de procesos físicos, químicos, ¿no? Porque recuerden, los seres vivos, ¿no? Presentamos una estructura compleja y bien organizada, ¿no? Y la materia viva, pues, es un sistema físico-químico, ¿no? Termodinámicamente activo, capaz de captar la energía del entorno y transformarlo para su propio beneficio, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Que los seres vivos, ¿no? Aunque tengan apariencia muy diversa, su organización química es semejante. Es decir, todos, desde una hormiga hasta un elefante, ¿no? Van a presentar estos elementos. Estos elementos, por la abundancia relativa de los átomos, ¿no? Se consideran, ¿no? De tres tipos. Los bioelementos, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Por su abundancia, porque son los más abundantes, ¿no? Son los bioelementos primarios, que son llamados también organógenos, ¿ok? Están, les digo, en mayor proporción, mire, ¿no? Representan el 99.3% del total de átomos del cuerpo humano, ¿de acuerdo? ¿Sí? El hidrógeno es el que tiene mayor presencia junto con el oxígeno porque ambos forman parte, ¿no? Del agua. Bien. También hay otros bioelementos que son también esenciales para la vida y se llaman bioelementos secundarios, ¿no? Son elementos que nosotros conocemos, pero como están en la materia viva, por eso se le llama bioelementos. ¿Ok? Recordemos, ¿no? Que la materia viva considera aproximadamente 25 elementos de los 118 descritos en la naturaleza. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de estos bioelementos secundarios, que también son esenciales para la vida y que solamente constituyen el 0,7% del total de átomos del cuerpo, tenemos al calcio, importante, ya saben, forma parte de huesos y dientes, interviene en la contracción muscular, impulso nervioso, coagulación sanguínea.
El fósforo, componente de los ácidos nucleicos y también de los fosfolípidos de la membrana. Potasio, ¿no? Intervienen en el impulso nervioso y controla la apertura de los estomas en las plantas. El azufre, componente de las proteínas. El sodio interviene también en la condición del impulso nervioso e importante en la fotosíntesis de las plantas. El cloro, importante en el balance del agua en los animales e importante para la fotosíntesis. El magnesio, activador de enzimas y componente de la clorofila de las plantas. El fierro, componente de la hemoglobina y activador de ciertas enzimas. Por último, tenemos aquellos elementos, ¿no?, que están presentes en cantidades muy pequeñas, en pequeñísimas proporciones, por eso ni siquiera se le pone 1%, sino se le llama trazas, porque es mínimo, ¿de acuerdo? Su ausencia, y a pesar de que es mínimo, su ausencia determina enfermedades carenciales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El yodo. El yodo es componente esencial, ¿para qué? Para la hormona tiroidea, ¿no? Y cuando falta yodo, pues hay una serie de problemas, como por ejemplo el bocio, ¿no? El cobre forma parte de los cloroplastos, ¿no? También tenemos el cobalto, forma parte de la vitamina B12 e importantísima para los seres vivos, principalmente para los humanos. El zinc interviene en el metabolismo de proteínas. El flúor, ¿no? Este está presente en el esmalte de los dientes, ¿verdad? ¿Sí? El molibdeno también previene el deterioro del esmalte dentario, ¿no? El selenio participa como antioxidante y estimula el sistema nervioso, perdón, inmunológico, ¿no? El cromo, ¿no?, participa en el metabolismo de la glucosa. ¿Ok? Bien, entonces aquí podemos revisar, ¿no?, que que la materia viva tiene bioelementos o elementos biogénicos, ¿no?, de los cuales, ¿no?, atendiendo a su abundancia, pueden ser primarios organógenos, ¿no?, como es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Muy bien. Ahora, es importante que nosotros sepamos, ¿no?, de que estos elementos que acabamos de estudiar, ¿no?, estos elementos, no van a estar así libres, ¿no?, sino que van a formar macromoléculas, ¿de acuerdo? Van a formar moléculas precursoras y luego macromoléculas, llamadas también polímeros, ¿no? Entonces, estos bioelementos, ¿no?, forman estas moléculas más o menos complejas que se ha llamado, ¿no?, el nombre de principios inmediatos. También se le llama compuestos, ¿ok? Bien, estos principios pueden ser inorgánicos, ¿no?, como el agua, el oxígeno, el CO2, las sales minerales. Pueden ser orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces empezaremos viendo los principios inmediatos inorgánicos. Tenemos en primer lugar el agua. Recordemos que están en 1% del 60-70% del volumen de los cuerpos, ¿ok? ¿Sí? Y existen algunos organismos como las malaguas, las medusas, que presentan un alto porcentaje, llegando casi al 90%. En cambio, por ejemplo, en las semillas y en los dientes la concentración es muy, muy, muy baja. ¿De acuerdo? Bien. El agua presenta importantes funciones, ¿no?, vitales. Por ejemplo, es solvente universal, es decir, disuelve gran número de moléculas como el cloruro de sodio, los azúcares como la glucosa, por ser estos hidrófilos. ¿Ok? Bien. También, miren, tiene función amortiguadora, ¿no? Por ejemplo, en los vertebrados poseen en sus articulaciones unas bolsas de líquido sinovial que evitan el roce entre los huesos, ¿no?
¿sí? Todos, todos. Miren nomás miren su mano, cada uno de esos huesitos que permite doblar los dedos tiene este líquido. ¿Por qué? Porque va a funcionar como una bisagra, ¿no? Una bisagra de la puerta, ¿conoce? ¿Cierto? Si no hubiera bisagra, pues la bisagra se cae, ¿no? O no se puede abrir. Si la bisagra no está bien aceitada, suena la puerta cuando lo movemos o de pronto se queda ahí fija y ya no se puede mover, ¿ok? Bien, es medio de transporte excelente de sustancias. Se considera un regulador térmico, ya que para modificar su temperatura, 1 grado, se debe liberar o absorber muchas calorías más que cualquier otro compuesto, ¿no? Amortigua todos estos cambios de temperatura, ¿no? ¿Sí? También se considera, ¿no?, que tiene una alta tensión superficial. Esto, ¿no?, va a ser soporte, digamos, de parte de las reacciones bioquímicas, ¿no? ¿Sí? Va a permitir hacer, digamos, ¿no?, una capa, ¿no?, que va a impedir, digamos, ¿no?, que estos, por ejemplo, estos mosquitos, ¿no?, penetren, ¿cierto? ¿Sí? Solamente se van a mantener en su superficie. Permite también, ¿no?, mantener húmedas las membranas, ¿no? Su membrana nasal, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo está? ¿Seca o húmeda? Húmeda, ¿no? Porque siempre va a estar humedecida por las lágrimas, ¿ok? Además, permite realizar los procesos de excreción, ¿no?, eliminándose de esta manera los productos de desecho, ¿no?, a través de la orina, a través de las heces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces ese es el agua, ¿ok? También vamos a ver los gases de la respiración, como es, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Es una molécula fundamental para los organismos aeróbicos, ¿sí? Muy reactiva, oxida la glucosa completamente hasta CO2 y agua, ¿no?, que constituye el aceptor final de hidrógeno para producir moléculas de agua en la respiración celular, ¿no? En ausencia de glucosa solo es transformada a lactato o etanol, ¿no?, en un proceso denominado fermentación, como vamos a ver más adelante. Otro de los gases de la respiración es el anhídrido carbónico, que es producido por la oxidación de compuestos orgánicos durante la respiración de los seres vivos, ¿no? También se produce por combustión, ¿no?, tales como por sustancias, por ejemplo, de petróleo, carbón, madera, ¿no? Es indispensable para las plantas, porque ellas necesitan realizar la fotosíntesis como fuente de carbono, ¿no? También se le considera como responsable del efecto invernadero, ¿no?, dado que en las últimas décadas el consumo incontrolado de combustibles, como es el petróleo o el carbón, ha producido un incremento notable, ¿no? Se ha concentrado y este puede provocar un incremento en la temperatura. Eso ya lo conocen ustedes. Y las sales minerales, ¿no? Las sales minerales están disueltas en el protoplasma y desempeñan funciones importantes como la contracción muscular, también transmiten el impulso nervioso, mantienen el equilibrio entre la materia viva y el medio, ¿no? Y también forma parte de algunas estructuras, ¿no? Y a veces las sales minerales se encuentran formando parte, por ejemplo, de la conchilla de los moluscos, ¿no? O también los huesos en los vertebrados, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver, Disculpe, ¿qué es el equilibrio osmótico? perdón, ¿Qué ya, dijo que era el equilibrio osmótico? el equilibrio osmótico, ¿no? Este regula el intercambio de agua, el volumen del plasma y los líquidos extracelulares. También el equilibrio ácido básico del citoplasma. También a través de este equilibrio osmótico permite la permeabilidad celular y capilar.
¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí, Bien. Miss, muchas Entonces, gracias. todo eso es el equilibrio. Mediante estas sales minerales, ¿no? Se mantiene esto, porque esto es lo que va a regular. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a empezar a ver ya, ¿no? Los principios inmediatos, pero orgánicos. Empezando con los carbohidratos, que reciben el nombre de glúcidos, también hidratos de carbono y también mal llamados azúcares. ¿Por qué? ¿Por qué digo mal llamado azúcares? Porque no todos los carbohidratos son dulces, ¿correcto? Bien. Se le llama compuestos ternarios, ¿no? Porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las moléculas más abundantes en la naturaleza, contienen más de la mitad de todo el carbono orgánico. Son los primeros en ser sintetizados por la materia viva durante la fotosíntesis. Cumplen una diversidad de funciones que las vamos a ver, ¿ok? La mayoría de carbohidratos tiene como unidad básica 5 carbones, ¿no? Y se le llama pentosas, o 6 carbones y se le llama hexosas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son estas funciones? ¿No? ¿Cuáles son estas funciones? Muy bien. ¿Cuáles son estas funciones que cumplen los glúcidos en forma general? ¿No? Van a cumplir función de producción rápida de energía, van a cumplir función estructural. La otra función es el reconocimiento y la unión celular, como son célula-célula, célula-hormona. También los glúcidos cumplen una cuarta función que es de reserva, ¿no? Y por supuesto sabemos que son indispensables en nuestra alimentación, ¿ok? Bien, en primer lugar vamos a ver que los principales carbohidratos son los monosacáridos. Estos monosacáridos, ¿sí? Que vienen a ser azúcares, los más simples, ¿no? Incluyen a todos aquellos constituidos por un número de átomos de carbono que varía de 3 a 7, siendo los más, digamos, los más abundantes, los más comunes, aquellos que tienen 5 carbonos, ¿no? Y los tenemos acá, ¿no? 5 carbonos y se llaman pentosas, como la ribulosa, la ribosa, la desoxirribosa, ¿no? ¿Sí? O aquellos que tienen 6 carbonos que se llaman hexosas. Tenemos la fructuosa, ¿no? O lebulosa, tenemos la galactosa y también tenemos, por supuesto, a la glucosa, ¿no? Recuerden que la glucosa es el carbohidrato más sencillo, es el único azúcar simple que se halla en cantidades apreciables en el organismo. Es decir, ¿en dónde? En la sangre, ¿correcto? Bien, estos son los monosacáridos. Recuerden que el nombre de los ácidos nucleicos, ¿quién lo da? Las pentosas, ¿no? Del RNA, la ribosa del ADN, la desoxirribosa. ¿Ok? Bien. Ahora, estos monosacáridos, ¿no? Se van a unir, ¿no? Y van a unir de 2 en 2 y van a dar lugar a los disacáridos. Pero estos disacáridos se unen mediante lo que se llama los enlaces glucosídicos. Estos enlaces se forman por pérdida de una molécula de agua, o sea, por deshidratación, y se rompe agregando una molécula de agua también, ¿no? Entonces tenemos los principales disacáridos, tenemos a la sacarosa, ¿no? Que es la unión de una glucosa más una fructuosa. ¿Dónde encontramos la sacarosa? Principalmente en los frutos, ¿no? La caña de azúcar,
la piña, zanahoria, etc. La lactosa se forma por la unión de una glucosa más una galactosa. ¿Dónde encontramos? Encontramos pues en la leche. La maltosa, formada por la unión de dos moléculas de glucosa, y lo encontramos en los cereales, ¿no? En la malta también. Pero existen otros carbohidratos llamados polisacáridos, que se caracterizan, ¿no? Por estar formados por 10 o más monosacáridos. Estos polisacáridos son insolubles en agua. Ojo, no tienen sabor dulce, ¿no? Por eso que al comienzo le decía mal llamado azúcares, ¿ok? Porque este grupo no tiene, ¿cómo se llama? Sabor dulce y tiene alto peso molecular, ¿ok? Son formas de almacenaje de energía, ¿no? Por eso se dice que tiene función energética, ¿no? ¿Por qué? Porque va a almacenarlo en los almidones, ¿no? Y estos almidones sintetizados en las plantas y también se almacenan ahí. Tenemos también aquel glucógeno sintetizado o almidón animal sintetizado en los animales y en los hongos, y en los animales son depositados tanto en el hígado como en los músculos, ¿no? También tienen función estructural, ¿ok? Porque forman parte, por ejemplo, de las paredes celulares, ¿no? Las paredes celulares de la célula vegetal, ¿ok? ¿Sí? También tenemos otra función importante en los insectos, sobre todo en los insectos, ¿no? Porque también lo tienen los crustáceos, en los artrópodos en forma general, ¿no? Que va a formar el exoesqueleto, ¿no? Se le llama exoesqueleto a estas estructuras que van a presentar, que son, digamos, protectoras, ¿no? Y que están externamente protegiéndolos, ¿no? La parte blanda de su cuerpo. Por eso se le llama exoesqueleto, ¿de acuerdo? Bien. Con respecto a los lípidos. Con respecto a los carbohidratos, ¿qué es Sí, lo que hace que tengan ese sabor dulce? el sabor dulce es justamente su composición, ¿no? La composición de, si tú ves digamos, la glucosa, ¿no? Es el azúcar simple que nosotros vamos a comer, ¿no? Y es justamente esa solubilidad que tiene en el agua lo que permite que nosotros podamos captar ese sabor, ¿ok? Bien. En cuanto a los lípidos, vamos a ver que son biomoléculas también ternarias, son moléculas ternarias que ocasionalmente pueden tener fósforo y nitrógeno, insolubles en agua, ¿no? Y van a ser, ¿no? Por eso se le llama que tienen un carácter hidrófobo, ¿no? Pero sí son solubles en solventes orgánicos, ¿no? Principalmente, ¿no? Éter, acetona, ¿no? Benceno, cloroformo, etcétera, ¿ok? Bien. Algunos lípidos son sólidos, ¿no? Como los sebos, las grasas, y otros son líquidos como los aceites. ¿Cuáles son las principales funciones de los lípidos, no? Es una reserva o almacén de energía, ¿ok? Son aislantes térmicos, debido a que conducen mal el calor, ¿no? O sea, en forma muy lenta, ¿no? Esto va a evitar la pérdida de calor por el cuerpo. Son protectores. Generalmente los lípidos se colocan alrededor de órganos sensibles o de órganos blandos, ¿no? Porque ayuda a protegerlos del daño físico. También vienen a ser buenos amortiguadores mecánicos porque absorben la energía de los golpes. Recuerden que en nuestro organismo, ¿no? Tenemos debajo de la piel,
¿no? Formando una capa protectora, tenemos tejido adiposo, ¿no? Que no solamente absorbe la energía de estos golpes, ¿no? Sino también evita la pérdida de calor. Y la función estructural porque forma parte de todas las membranas celulares y de las membranas intracelulares. ¿Okay? Los lípidos pueden ser simples, como las grasas neutras, también se le llaman lípidos comunes, ¿no? Y pertenecen a este grupo los triglicéridos, ¿no? Que son los más abundantes. Además, recordemos que son sustancias de reserva que en los animales van a aparecer como sebos, mantecas, ¿no? Y en los vegetales como aceites. También tenemos que aquí estos están formados por los ácidos grasos, ¿no? De los cuales tenemos diversidad de ácidos grasos como son el palmítico, el estiárico, el margárico, el oleico, etc. ¿Ok? ¿Sí? Estas largas cadenas que presentan, más el glicerol, ¿no? Recuerden que este es un alcohol, ¿ok? Y puede tener uno o puede tener dos o tres ácidos grasos, ¿ok? Tenemos acá triglicéridos, ¿no? En todo lo que son grasas, ¿no? Y las ceras, que lo vemos nosotros en las plantas, sobre todo sobre las hojas, sobre los frutos, que parece que lo hubieran lustrado, ¿no? Eso es importante que nosotros lo veamos, ¿ok? También se encuentran estos lípidos simples, ¿no? Lo vamos a encontrar en muchos tejidos y en formaciones, por ejemplo, de los animales, como son pelos, plumas, ¿no? Su esqueleto de insectos y también, como hemos visto, en los frutos, tallos, hojas, etc. Los lípidos complejos, ¿por qué se le llama complejo o compuestos? Porque está formado, ¿no? Por un lípido, por una cadena de ácido graso, ¿no? ¿Sí? Pero también está formado, ¿no? También va a estar formado por otro tipo de compuestos, ¿no? Puede ser un carbohidrato, ¿no? O puede ser cualquier otro grupo, como es el grupo fosfato, ¿no? Entonces, estos lípidos complejos sobresalen los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos, que es la unión del grupo fosfato más un lípido. También los carbohidratos, que sobresale la glúcido más lípidos, forman los glucolípidos. Estos también, como dijimos, son compuestos ternarios, pero además tiene otros elementos: fósforo, nitrógeno, azufre o algún otro tipo de carbohidrato. Recuerden que todos estos forman parte de las membranas celulares, estos específicamente, estos lípidos complejos, ¿no? Bien. Finalmente, dentro de este grupo, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Vamos a tener, ¿sí? A los esteroides. Estos esteroides, ¿no? Tienen una estructura totalmente diferente a todos los otros lípidos, ¿no? Si ustedes la ven acá, ¿no? Fíjense, una presentación cíclica, no es lineal, ¿no? Como esta, sino cíclica, donde vamos a ver a una estructura molecular diferente a todos los anteriores, ¿no? ¿Por qué entonces está agrupado acá dentro de los lípidos, ¿no? Porque si su estructura es totalmente diferente, está agrupado allí por el solo hecho de que, al igual que los lípidos, tienen la posibilidad de ser solubles en solventes orgánicos. Esos solventes orgánicos que hemos señalado, ¿no? Que son éter, cloroformo, acetona, etcétera, ¿ok? ¿Sí? Porque estas sustancias, estos esteroides, tienen función reguladora, tienen función estructural y tienen función
metabólica. ¿Ok? Bien. Pertenecen a este grupo, como estamos viendo acá, ¿no? La testosterona, la progesterona, ¿qué son? Son hormonas sexuales, ¿no? Son esteroides. También está el colesterol, el estradiol, ¿no? Sí, también podemos mencionar aquí dentro de los esteroides la vitamina D, los ácidos biliares, las sales biliares, ¿ok? El colesterol, recuerden, es importante, ¿no? Porque es el precursor de las hormonas sexuales, ¿no? También de las sales y ácidos biliares, ¿no? Y es imprescindible para la absorción de calcio, ¿ok? Estoy hablando de los esteroides, así que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como ustedes podrán relacionar, ¿no? Las personas, ¿no? Que hacen deporte, gimnasia, etcétera, y se aplican estos esteroides, ¿no? Pueden estarse aplicando hormonas sexuales, ¿no? Pueden estarse aplicando colesterol, etcétera. Porque recuerden, estos esteroides tienen función reguladora, estructural y metabólica, ¿no? Estas representaciones del colesterol, ¿no? Son importantes para que ustedes lo puedan recordar, ¿ok? ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a ver ahora otro de los compuestos importantes para los seres vivos. ¿Ok? Bien. Estos compuestos, ¿no? Derivan de la palabra griega proteios. ¿Y saben lo que significa proteios? Significa de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que son imprescindibles para la materia viva. No pueden faltar en ningún ser vivo. ¿Ok? Bien. Estas proteínas son biopolímeros, ¿no? Estos son cuaternarios. ¿Por qué son cuaternarios? Porque tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También se pueden encontrar adicionalmente fósforo, azufre y fierro. ¿Ok? ¿Cuáles son sus unidades monoméricas? Sus unidades estructurales son los aminoácidos, ¿no? Son moléculas que van a tener un radical amino y un radical carboxilo que le va a conferir, ¿no? Un carácter, ¿no? Específico. Bien, son proteínas, compuestos específicos para cada especie, ¿ok? Son componentes estructurales de las membranas celulares, como vamos a ver más adelante, donde vamos a ver proteínas periféricas, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver proteínas periféricas, tanto interna como externa, ¿no? Y también proteínas integrales, formando parte de las membranas celulares. Estas proteínas son sólidas, insípidas, ¿no? Algunas pueden ser solubles en agua y tienen una característica, ¿no? Cuando se someten al calor o se les agrega alcohol o ácido, ¿no? De ser coaguladas. ¿Qué pasa cuando ustedes colocan la clara de huevo, que es una proteína, es una ovoalbúmina, ¿no? Lo colocan en una sartén que tiene aceite caliente? ¿Qué pasa con esa clara de huevo? Se vuelve sólida, se vuelve líquida, se vuelve gaseosa. Pues no hay un estado definido, ¿verdad? Es un estado que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Ese estado se llama, ¿no? Un estado de coágulo.
¿Por qué? Esa característica de las proteínas, no se olviden, se llama coagulación. ¿De acuerdo? Por favor, apaguen su micro. Por favor, apaguen su micro. Bien, gracias. Ahora, Miss, forma, ¿qué es que sea un biopolímero? perdón, ¿Qué significa decir que es un biopolímero? que tiene muchas unidades estructurales, ¿no? Porque tiene diferentes unidades monoméricas llamadas aminoácidos. ¿Ok? Por eso se le Gracias. llama biopolímero, tiene muchísimas, ¿no? Una proteína, como vamos a ver ahorita, ¿no? Puede tener muchas estructuras, ¿ok? Y algunas son, pero inmensamente grandes para poderla definir. Bien, entonces estábamos diciendo que forman soluciones coloidales o pseudosoluciones, ¿no? Ahora, por acción química del agua, o sea, por hidrólisis, pueden también desdoblarse y llegar hasta los aminoácidos. ¿Ok? Una cosa importante de las proteínas es que se desnaturalizan rápidamente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que con el calor, por ejemplo, se desnaturaliza. ¿No? No sé si ustedes han visto que las vacunas, ¿no? ¿En qué las conservan? Los conservan pues en un ambiente frío, ¿no? En un ambiente térmico frío, porque la mayoría de vacunas son proteínas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que se desnaturalicen, porque cuando se desnaturalizan pierden toda su función. Por eso es que, ¿no? Cuando se dice que hay que vacunarse, todo el mundo hace la propaganda para que vayan a vacunarse y vayan a vacunarse. ¿Por qué? Porque tienen siempre un tiempo de vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, a pesar de que se les pone cadena de frío, a veces se desnaturaliza. ¿De acuerdo? No es porque ellos solamente lo pueden transportar en eso, no, sino que tiene que ser así, porque de otra manera, con cambio de temperatura, se desnaturaliza, pierde su función. Las proteínas forman un número tal que la mente es incapaz, ¿no? De saber, de conocer que escapan realmente a la mente. Se dice que, por ejemplo, ya más adelante, cuando ya, digamos, estés todo ya tecnológicamente habilitado, ya no va a haber la identificación solamente con las huellas digitales, sino también por el número de proteínas, o sea, químicamente, ¿no? De las personas, ¿se da cuenta? Bien. Entonces, este era lo que les decía, ¿no? Los aminoácidos está formado por un grupo amino, ¿no? Por un carbono y por el grupo carboxilo. Aquí vemos, ¿no? Cómo el grupo carboxilo de un aminoácido se une con el grupo amino del otro aminoácido, ¿no? Y así van formando, ¿no? Lo que se llama péptidos, ¿no? Que lo hacen mediante enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los carbohidratos mediante enlace glucosídico, los lípidos, ¿no? Mediante el enlace tipo éster y las proteínas mediante enlace peptídico. A continuación tengo un resumen que ustedes lo van a poder utilizar para su mejor estudio. Y también, por supuesto, con pérdida de agua, ¿no? Ahora, las proteínas son las moléculas que tienen pues numerosísimas funciones, por eso les decía que son de vital importancia, jamás van a poder faltar en la materia viva, ¿no? Porque además tienen la capacidad de reproducción y de crecimiento, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son las principales funciones? Las proteínas regulan el metabolismo cuando funcionan como hormonas, como por ejemplo la insulina, que interviene en regular el metabolismo de la glucosa, la hormona de crecimiento, que actúa sobre huesos y cartílagos. ¿Ok? Bien. También funcionan proteínas estructurales, ¿no? ¿Sí? Las proteínas estructurales como el colágeno en los tendones, el cartílago y huesos, porque van a dar soporte.
También tenemos la alfa-queratina en pelos, plumas y uñas. ¿Okay? Bien, vamos a ver que también hay proteínas, ¿no? del movimiento, ¿no? Proteínas motoras que se le llama, ¿no? O contráctiles que permiten el movimiento no solamente de las organelas, ¿no? Sino también, por ejemplo, la contracción muscular. Aquí esta contracción muscular se produce por el deslizamiento, ¿no? de las fibrillas de miosina y actina, como está acá. ¿Ok? Bien. Tiene función protectora o función inmune, ¿no? ¿Por qué? Porque protege contra sustancias extrañas. Están presentes en la sangre, ¿no? Y se denominan anticuerpos, que son bastante específicas, ¿no? Para cada, para cada una de estas sustancias extrañas, ¿no? Bien. En la función digestiva se utiliza, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las enzimas son proteínas, ¿no? Y las enzimas tienen función catalizadora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estas facilitan la transformación química de sustancias, ¿no? Una enzima actúa siempre sobre un sustrato, ¿no? Este sustrato, cuando va a ser catalizado, da origen a productos más simples, ¿no? De esta manera, pues va a colaborar en la función digestiva, ¿no? Todas las enzimas, ¿no? En las proteínas, expuestas siempre a la desnaturalización, ya saben, por calor, el pH, ¿no? Por exposición al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, enzimas como las hidrolasas que catalizan el desdoblamiento de moléculas, pero en presencia de agua. Las oxidorreductasas que catalizan las reducciones a oxidaciones, ¿no? Bien, otras proteínas, tenemos proteínas de transporte, ¿no? Como por ejemplo la hemoglobina que transporta el oxígeno en los vertebrados y la hemocianina que transporta el oxígeno en los invertebrados, ¿no? Bien. También hay otras proteínas, como ya les mencioné, proteínas de reserva. Tenemos proteínas como la ovoalbúmina del huevo, o sea, la albúmina, la clara de huevo, ¿no? Recuerden que eso es básico, es un alimento, pero importante, no debe faltar en su dieta diaria, ¿ok? Y la caseína de la leche también, ¿no? Que es otra proteína de reserva. ¿Ok? Bien. Miren ustedes acá, ¿no? Las estructuras que pueden presentar las proteínas, ¿no? Hay una estructura primaria que está solamente formada por la secuencia de aminoácidos, ¿no? ¿Sí? Bien. Hay una estructura secundaria, se produce cuando la secuencia de aminoácidos está unida, además, por enlaces de hidrógeno. La terciaria se produce cuando ciertas atracciones están presentes entre las diferentes hélices, ¿no? Entonces adoptan, ¿no? Este tipo de posición, de figura, ¿no? La cuaternaria es una proteína formada por más de una cadena de aminoácidos, ¿no? Entonces acá hay 2 cadenas de aminoácidos, ¿no? O sea, hay diferente tipo, ¿no? de estructuras en las proteínas. Acá estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Una estructura donde podemos ver, ¿no? Los polipéptidos, ¿no? Cuando está formada por muchos aminoácidos, ¿no? Entonces se le llama, ¿no? Péptidos primero, luego se le llama polipéptidos, ¿no? Y fíjense acá los puentes de hidrógeno que forman esta estructura secundaria. ¿Ok? Bien, entonces miren, esto solamente para poder indicar,
¿no? Una de las características importantes es que la proteína se desnaturaliza, ¿no? Una proteína normal puede tener esta imagen, ¿no? Pero por acción del pH, de la temperatura, solubilidad y otros, ¿no? Esta, ¿no? Pierde esa actividad biológica, ¿no? Y miren, se desnaturaliza, ¿ok? ¿Sí? Pero se puede volver en algunos casos a renaturalizarse y volver a su estado normal y vuelve a ser activa, ¿ok? Bien. Otro de los compuestos orgánicos o de los principios que son principios inmediatos, ¿no? Lo constituyen los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos han sido llamados así nucleicos, ¿no? Porque cuando fueron identificados por primera vez, ¿no? Se les encontró en los núcleos celulares. Entonces, de ahí quedaron en ácidos nucleicos. Pero hoy en día sabemos, ¿no? Que, por ejemplo, el ARN no solamente lo encontramos en el núcleo, también lo vamos a encontrar en el citoplasma y en muchas organelas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, se ha quedado como ácido nucleico. Estas son macromoléculas constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, son compuestos cuaternarios. ¿De acuerdo? Son compuestos cuaternarios. Además, también van a presentar fósforo, un grupo fosfato. Estos ácidos nucleicos son de gran importancia biológica. Son moléculas cuya función es el almacenamiento y expresión de la información genética. ¿Ok? Aunque los ácidos nucleicos se encuentran entre las moléculas más grandes de los seres vivos, se componen de unas unidades monoméricas llamadas nucleótidos. ¿Ok? Estos nucleótidos son, miren, son moléculas que están formadas por un grupo fosfato, por una pentosa, ¿no? Ya hemos dicho que las pentosas pueden ser la ribosa, desoxirribosa, y por una base nitrogenada. ¿Ok? Grupo fosfato o ácido fosfórico, una pentosa y una base nitrogenada. Esta es un nucleótido, la unidad monomérica de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuando estos nucleótidos sufren hidrólisis, se descomponen pues en ácido fosfórico, la base nitrogenada y la pentosa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los azúcares, ¿no? Que forman los ácidos nucleicos ADN y el ARN son la ribosa que forma el ARN y la desoxirribosa que forma el ADN, ¿no? Y son, miren, 1, 2, 3, 4, 5, son pentosas, son azúcares de 5 carbonos, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto al comienzo. Bien, bien, entonces vamos a ver acá, a corroborar, ¿no? El nucleótido, ¿no? Ya acá con todas las formas, en el otro fue un esquema y acá ya ustedes lo pueden ver, ¿no? Donde tenemos el grupo fosfato, la pentosa o el azúcar y la base nitrogenada. Miren, nuevamente acá la ribosa está presente en el ARN y la desoxirribosa está presente en el ADN. Muy bien. Ahora, las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Pueden ser púricas o purinas,
porque son derivados de la purina, ¿no? Y también pueden ser derivados de la pirimidina, ¿no? Son las bases que tienen nitrógeno, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cuáles son las derivadas de las purinas? O sea, ¿cuáles son las púricas? Son la adenina y la guanina. Y de las pirimidinas vienen a ser la citosina, la timina y el uracilo, ¿ok? En cuanto a la pentosa, ya hemos dicho, ¿no? La ribosa, el ARN, y la desoxirribosa, el ADN. ¿Ok? El ácido fosfórico, ¿no? Va a unir el ácido fosfórico que está acá, fíjense, ¿no? Este ácido fosfórico va a unir a dos nucleótidos consecutivos. ¿Sí? Miren ustedes acá. ¿Sí? Ah, bueno, acá también, ¿no? Habla de la unidad, nucleótido. Pero si ustedes se dan cuenta, es el ácido fosfórico que une a dos nucleósidos. Bien, vamos a definir qué cosa es un nucleósido. Un nucleósido viene a ser una base nitrogenada y su respectiva pentosa, sin el fósforo. Ese es nucleósido, ¿no? Pero nucleótido ya tiene 3 elementos. Los nucleósidos solamente 2, ¿no? Y como decía, ¿no? El ácido fosfórico une a estos nucleósidos, ¿no? Consecutivos, ¿sí? Para formar la cadena, ¿no? Para formar la cadena de los ácidos nucleicos, ¿ok? Bien. Miren, ojo, aquí estamos viendo el esquema de lo que es un ácido nucleico. En este caso, formado por dos cadenas. Entonces estamos hablando de ADN, ¿no? Porque el ADN presenta 2 cadenas de polinucleótidos que son complementarios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si acá hay adenina, tiene que estar complementaria con la timina. Si acá hay timina, su complementaria es la adenina. Esto tiene que guardar este orden, de lo contrario puede sufrir alguna mutación, como vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Sí? Esta complementariedad de bases, ¿no? Se da a este nivel mediante enlaces de hidrógeno. ¿Ok? Si en la cadena opuesta hay guanina, perdón, si acá en esta cadena hay guanina, en la opuesta va a haber citosina, ¿no? ¿Sí? Esto determina pues la posición de las bases nitrogenadas, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto así como ustedes lo ven en forma casi lineal, ¿no? Esto no se ve en la naturaleza. En la naturaleza se ve esta molécula de ADN, se ve con una torsión, ¿no? Con un enrollamiento característico como si fuera una escalera de caracol. Todos hemos conocido una escalera de caracol, ¿verdad? Entonces, eso se ve en la naturaleza y eso se llama doble hélice. A eso se le ha llamado doble hélice porque sufre ese enrollamiento característico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, adenina y timina, ¿no? Su azúcar es la desoxirribosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tiene adenina, timina, guanina, citosinas, y acá está timina, acá hay adeninas complementarios a través de enlaces de hidrógeno. ¿Ok? Bien. Ahora, con respecto al ácido ribonucleico, como ustedes lo ven acá, solamente tiene una sola cadena, ¿no? Mientras el ADN tiene doble cadena, ¿cierto? ¿No? Entonces tenemos que, y otra cosa,
aquí ya su azúcar es la ribosa, ¿sí? Su azúcar es la ribosa, ¿no? Y tiene citosina, guanina, igual que acá, que el ADN, citosina, guanina, tiene adenina, pero tiene uracilo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que en vez de timina, que tiene el ADN, ¿no? Se cambia por el uracilo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es en cuanto a la estructura. Vamos a ver un cuadrito que he preparado, que tengo ahí para poder comparar, ¿no? Y ustedes puedan recordar mejor, ¿ok? Bien. Entonces, miren las principales diferencias en cuanto a la pentosa, ¿no? Posee una beta-delta ribosa. En cambio, el ADN presenta beta-delta desoxirribosa, ¿no? O sea, este tipo de azúcar, ¿ok? Bien. En cuanto a las bases nitrogenadas, hemos dicho que el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Acá el ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina. O sea, miren, la diferencia está en el uracilo por timina. ¿Ok? Bien. En cuanto a la cadena, el ARN hemos dicho que tiene una sola cadena polinucleótida, ¿no? Bien. En cambio, el ADN es bicatenario, por eso que está constituido por una doble cadena de polinucleótidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. En cuanto a la estructura, que bueno, se los voy a mencionar porque está acá, ¿no? Salvo en el ARN de transferencia, con estructura de hoja de trébol, no presenta una estructura espacial, ¿no? Aquí el ADN, sí les he dicho, ¿no? Que tiene ese enrollamiento característico que recibe el nombre de doble hélice, ¿no? Y las cadenas, esas dos cadenas están unidas mediante el emparejamiento, ¿no? El emparejamiento de las bases, ¿no? Siempre adenina con timina y guanina con citosina. En cuanto a la función, ¿no? En cuanto a la función del ADN, vamos a decirlo primero acá, ¿no? Realiza la función de replicación, o sea que el ADN puede replicar, ¿no? Su ADN, ¿ok? Recuerden que la información que tiene es importantísimo, sobre todo cuando se inician las divisiones celulares, ¿no? Entonces, el ADN se replica. Es como sacar una copia, ¿ok? Bien. Eso se llama replicación o síntesis del ADN. Permítame decirles, ¿no? Aparte de que cuando hablamos en biología, cuando hablamos nosotros de síntesis, es diferente a nuestro hablar diario, ¿no? Cuando hablamos de síntesis en biología, hablamos de fabricación, hablamos de producción. En cambio, a veces en nuestro quehacer diario decimos, bueno, hoy día voy a hacer la síntesis del curso de matemáticas, ¿no? Y entonces lo que he visto en 5 páginas o en 2 horas, lo hago en una hoja, hago el resumen, hago la síntesis. En biología es diferente. Entonces, solamente para poder aclarar, porque estoy hablando de replicación. Entonces, replicación viene a ser síntesis de ADN. El ADN hace su réplica, su copia. Muy bien. La otra función del ADN es la transcripción. Esa transcripción la vamos a ver con detenimiento la próxima clase. Ahora simplemente estoy dando las características, las funciones del ADN, ¿no? Pero, sin embargo, lo que tengo que decirle que con respecto a la transcripción es que el ADN sintetiza ARN. ¿Qué significa eso? Que si no hay ADN, no hay ARN. Y eso se llama transcripción, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Con la copia de una parte del ADN,
de ciertos códigos, ¿no? Lo hace con una copia y luego lo cambia, ¿no? Porque la traducción, ¿no? La transcripción, perdón, va a cambiar, ¿no? Porque va a formar el ARN. Y para formar el ARN, ¿qué necesita cambiar? En primer lugar, su azúcar. En segundo lugar, su base nitrogenada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso se llama transcripción o síntesis de ARN. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya el ADN forma el ARN y entonces el ARN, ¿qué cosa hace? El ARN tiene por función, ¿no? Transportar los aminoácidos, ¿no? Colocando en orden para sintetizar las proteínas. ¿Y cómo se llama la síntesis de proteínas? Se llama traducción. Aquí lo he puesto. Esta es la función del ARN, traducción. El ADN tiene replicación y transcripción. Replicación, síntesis de ADN, transcripción, síntesis de ARN, traducción, síntesis de proteína. Todos son procesos de síntesis. ¿De acuerdo? Bien. Bien, este es un resumen de lo que quería que de repente ustedes, creo que se quedan con esto, no me acuerdo, si no le toman un pantallazo, ¿no? Es importante para que ustedes recuerden, ¿no? Acá fíjense, en nuestro quehacer diario, este es un resumen, una síntesis de esta primera parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, los glúcidos, ¿no? Su compuesto ternario, porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son las unidades monoméricas? Es decir, la mínima unidad, el monosacárido. ¿Qué tipo de enlace utiliza? El enlace glucosídico, ¿no? ¿Cómo se clasifican? En monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos también se le llama, y polisacáridos, ¿no? Principales funciones de los glúcidos, ¿no? Son fuente de energía, forma, estructura. Esto es simplificado, por supuesto, ¿no? Los lípidos también ternarios, pero también puede tener fósforo y nitrógeno. Sus unidades monoméricas son los ácidos grasos y el glicerol. El tipo de enlace que utilizan para formar estos lípidos son los enlaces tipo éster. Su clasificación en simple, complejo y esteroides, ¿no? Y las funciones de reserva, aislante y protector. Las proteínas, al igual que los ácidos nucleicos, son cuaternarios. Miren, las proteínas pueden tener fósforo, fierro y cobre. Como unidades monoméricas, los aminoácidos, sus enlaces son los peptídicos, se clasifican, ¿no? En proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, en cuanto a su estructura, y en cuanto a las funciones, hemos dicho que son pues multifuncionales, ¿no? Los ácidos nucleicos, además del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, tienen fósforo. Sus unidades monoméricas son los nucleótidos. Se unen mediante enlaces fosfodiéster. Se clasifican en ADN y ARN y funciones son de replicación, transcripción y traducción, ¿no? Esto es importante, jóvenes, porque les voy a decir que las primeras semanas son la base de todo, ¿no? De todo el curso, ¿de acuerdo? Si ustedes manejan muy bien esta parte, lo demás pues va a ser ya completamente muy fácil, ¿de acuerdo? Bien, bien. Por favor, apaguen su micro, por favor, apaguen su micro. Bien, habíamos dicho ya al comienzo que los seres vivos tienen muchas características, ¿no? Ya hemos hablado de la locomoción, la reproducción, el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, etcétera, y también que tienen una organización específica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
nosotros prácticamente desarrollamos el curso en base a esta organización de los seres vivos. Habíamos visto que el nivel celular, ¿no? Había el nivel atómico, molecular, macromolecular. Pero también habíamos visto el nivel supramolecular, ¿no? ¿Qué cosa es el nivel supramolecular? Es el resultado de la interacción, ¿no? De diferentes macromoléculas, ¿no? Entonces acá están, ¿no? Las membranas celulares que tiene lípidos, tiene proteínas, tiene esteroides, etcétera, ¿no? Tiene un conjunto de diferentes macromoléculas. Muy bien. Esto, ¿para qué lo he traído? Para decir que los virus están formados por complejos supramoleculares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues los virus, ¿no? No les llamamos organismos, porque en realidad no lo son. Son entidades genéticas, ¿no? Son complejos supramoleculares. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las principales características que vamos a encontrar, ¿no? en estos virus, ¿no? Que son complejos supramoleculares e infecciosos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Por qué se llama infecciosos? Porque solamente cuando se introducen en una sola célula, empiezan a infectarla, empiezan a producirle daño, ¿no? ¿Sí? Son parásitos intracelulares, ¿ok? Son metabólicamente inertes. ¿Por qué? Ellos por sí solos no pueden hacer nada. Por eso necesitan entrar a una célula para que la célula le haga el trabajo, ¿ok? Los virus solamente tienen un tipo de ácido nucleico. No tienen los dos juntos, solamente uno. ¿De acuerdo? Se replican, ¿no? Pero esa replicación lo hace la célula diana, ¿no? La célula que parasita, ¿ok? Ahora, se trata, ¿no? De que son entidades específicas. ¿Por qué? Porque tiene especificidad por su hospedero, por su célula hospedera, por su célula diana, ¿no? Y acá va el ejemplo. A ver, presten atención. El VIH, ¿qué célula parasita? Los linfocitos T. Pero no cualquier linfocitos T, ¿no? Sino que aquellos que tengan, ¿qué cosa? Que tengan el receptor CD4. Bien, ¿qué son los linfocitos T? Son las células blancas, pero células blancas hay no solamente linfocitos T, hay linfocitos B, hay monocitos, ¿no? Hay neutrófilos, hay basófilos, ¿no? Entonces, no, ninguno de esos son descartados. Solamente va a los linfocitos T, ¿ok? Y los linfocitos T, aquellos que tengan el receptor CD4. Lamentablemente, como ustedes saben, estos linfocitos T se encargan de la defensa del organismo. Entonces, prácticamente va a aniquilar la defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque los va a ir destruyendo, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, los virus presentan un estado extracelular o infeccioso que recibe el nombre de virión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así viriones? Porque en realidad son, digamos, formas de transporte, ¿no? Está fuera de la célula, ¿no? ¿Sí? Por eso dice extracelular, ¿no? La partícula viral o virión no tiene pues ninguna actividad metabólica, solamente son vehículos de transporte de información genética, ¿ok? En cambio,
el estado intracelular, ese sí es el que ya va a causar daño, ¿no? Porque los virus generalmente, ¿no? Causan daño, ¿no? Y a veces daño ya irreparable, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Bien, ahora, los virus son importantes en medicina humana, en medicina veterinaria y también en agricultura. Recuerden que el primer virus descrito como agente patógeno fue el virus del mosaico del tabaco, ¿no? Descrito en 1892 por Dmitry Ivanovsky. Este virus fue cristalizado por Stanley y desde entonces se han venido descubriendo nuevos virus y en la actualidad se sabe que existen muchos virus que infectan a plantas, que infectan a hongos, que infectan a bacterias, ¿no? Y que infectan también, pues, a protistas, ¿de acuerdo? Porque los virus son muy pequeños, ¿no? Recordemos que, que los virus, ¿no? Los virus van a tener, digamos, una medida entre los 300 a 5000 Armstrong. ¿Qué quiere decir un Armstrong? Es la 10 millonésima parte de un milímetro, ¿no? Ahora, esto lo dejé para el final. ¿Por qué se dice que se encuentran en el umbral de la vida? Porque los virus están en el límite entre los seres vivos y los seres inanimados, ¿no? Por eso muchos le llaman partículas, entidades genéticas, ¿no? Y nosotros estamos llamándolo complejos supramoleculares, ¿de acuerdo? Ya los estamos llamando como complejos supramoleculares infecciosos, ¿ok? ¿No? ¿Por qué? Porque son parásitos intracelulares obligatorios. Ahora, ¿por qué se le dice el umbral de la vida? Porque, por un lado, se comportan como seres vivos porque replican, aunque el trabajo lo hace otro, como lo vamos a explicar ahora, ¿no? Y también se comportan como seres no vivos porque cristalizan. Solamente los seres no vivos son, ¿no? Realizan esta función de la cristalización. Fuera de la célula viva se convierte en una estructura inerte y llega a cristalizarse. Pero cuando ya ingresa a una célula específica, realiza una serie de funciones que conllevan a la formación de otras partículas virales idénticas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los virus, ¿no? Son numerosísimos y como ustedes habrán podido darse cuenta, ¿no? Cada vez, ¿no? Hay más virus. ¿Por qué? Porque los virus tienen la capacidad de mutar. La nomenclatura de los virus no sigue las reglas que utilizamos para otros organismos vivos, ¿no? Pueden recibir el nombre de la enfermedad que produce, por ejemplo, el virus de la polio, ¿no? También pueden recibir el nombre del órgano o tejido que infecta, ¿no? Por ejemplo, si infecta glándulas se llama adenovirus, ¿no? O también pueden utilizar claves de números, ¿no? Así pueden haber, por ejemplo, virus T2, P1, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que vayan apareciendo, como ustedes están observando, ¿no? En nuestro quehacer diario, ¿no? Ahora hay muchas cepas y cada cepa, pues, puede tener un número o dos, etcétera, ¿no? Entonces, pero la nomenclatura que se ha aceptado, ¿no? Es justamente la nomenclatura según el tipo de ácido nucleico, ¿no? Y tenemos ahí enfermedades producidas por los virus RNA, como la fiebre amarilla, el dengue, la hepatitis C, la hepatitis E, la hepatitis A, la rubiola, el HIV, la rabia, el ébola, la influenza, hantavirus, Lassa virus,
el virus de la polio, de la gripe, del sarampión, y bueno, este que nos ha traído un desastre, ¿no?, mundial, el SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Bien. Y dentro de las ADN tenemos otra hepatitis, la hepatitis B, el herpes, la varicela, el papiloma, el otro problema que ha surgido pero que todavía no ha alcanzado nivel de pandemia, es la viruela, y los citomegalovirus. ¿De acuerdo? Bien. A veces nosotros no tenemos muy en cuenta, ¿no? No tenemos muy en cuenta el hecho de que cuando nosotros tenemos alguna medida profiláctica, ¿no? Las medidas profilácticas no se toman para una enfermedad, ¿no? Se toma para muchas enfermedades, en realidad, ¿no? Entonces, esas medidas se pueden tomar para todas las enfermedades sexuales. Por ejemplo, ¿no?, para la hepatitis B, previenes la hepatitis B y previenes también el HIV, ¿no? También previenes el herpes virus, ¿no? Previenes el papiloma, ¿no? ¿Sí? Previenes el citomegalovirus. Por ejemplo, el papiloma, ya ustedes saben, es transmitido por el hombre, pero es la mujer la que puede sufrir las consecuencias de un cáncer uterino, ¿no? Igualmente el citomegalovirus. El citomegalovirus también es un virus, ¿no?, no muy conocido, pero que sí deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no?, que causa infertilidad en la mujer, ¿no? Hay mujeres que, ¿cómo se llama?, quieren tener su familia, pero no pueden hacerlo, ¿no?, sin hacerse este análisis, ¿no? Porque no hay tratamiento, acuérdense, con los virus. Los virus no tienen tratamiento, por eso es la prevención, ¿ok? La prevención ante todo. Bien, entonces, la estructura de los virus es bastante diversa, ¿no? Pero siempre vamos a tener el que está formado por un tipo de ácido nucleico rodeada por una cubierta proteica llamada cápside o cápsula, ¿no? Esta cápsida está constituida por una repetición de unidades llamadas capsómeros, ¿no?, que vienen a ser proteínas, ¿sí? La unión de estos capsómeros va a determinar, ¿no?, los 3 tipos de cápside que vamos a ver a continuación, ¿ok? Ahora, esta cápside más el ácido nucleico constituye lo que se le llama la nucleocápside, ¿ok? Los viriones más complejos, además, presentan, ¿no?, que es un virión, porque es extracelular, acuérdense, presentan una membrana, ¿no?, lipídica generalmente, que se le llama envoltura o cubierta. Entonces, hay viriones que son desnudos, como este, y hay viriones que son envueltos porque tienen esta membrana o envoltura. ¿De acuerdo? Pero en ambos, por ejemplo, pueden ustedes ver ácido nucleico, el ácido nucleico, ¿no? También vemos la cápside compuesta de los capsómeros, ¿no?, que recibe el nombre de nucleocápside, pero además los virus envueltos van a presentar, ¿no?, esta envoltura, ¿no?, o cubierta, ¿ok? ¿Sí? Recuerden que los virus tienen un solo tipo de ácido, nunca están presentes los dos en un mismo virus, ¿ok? ¿Sí? Ahora, las moléculas de DNA y RNA de los virus generalmente están formadas por doble filamento o por un filamento, ¿no? Aquí es difícil mencionar cómo es la clasificación. Ay, bueno, hoy eso me olvidé. Bueno, me olvidé pero lo he traído para acá hacia adelante, ¿no? Bien, les decía de que la cápside, ¿no?, va a dar la característica, ¿no?, de esta simetría. Puede ser
helicoidal, ¿no? Puede ser también icosaédrica. Esta helicoidal lo vemos en el virus del mosaico del tabaco, como está acá, ¿no? La helicoidal. Puede ser también icosaédrica, como el virus de la polio, o puede ser también como un bacteriófago, ¿no? Que tiene esta estructura, miren, parece una nave, ¿no? Donde la cápside está acá y presenta una cola, ¿no? Como podemos ver acá en este bacteriófago T4, ¿no? Porque recordemos, ¿no? ¿Qué cosa es un bacteriófago? Es un virus, ¿no? Que parasita bacterias. ¿Se da cuenta? Las bacterias esas que tienen, pues, unas micras nada más, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Los parasita, para que vean lo pequeño que son. Por eso que es importante saber, ¿no? El tamaño, y también es importante saber una cosa, saber de que no hay tratamiento. Todo lo que se toma son paliativos. Contra estos virus no hay nada. ¿Ok? No hay nada para curarlos, solamente para bajar la carga viral, pero el virus nada lo mete. ¿Ok? El virus aprovecha del hospedero una variedad de productos metabólicos sin costo de energía para él, de forma que puede dedicar una mayor producción a sus recursos a la multiplicación, ¿no? Entonces, los virus, por eso que se les dice que son netamente parásitos, ¿ok? Porque tienen una dependencia total, ¿no? Recordemos, ¿no? Que son metabólicamente inertes, ¿no? Fuera de la célula no hacen nada, solamente transforman su material genético. Ya cuando están dentro, llevan a cabo la replicación viral. ¿Ok? Bien, entonces aquí se va a producir muchas copias. Tenemos acá un ejemplo, ¿no? De lo que ocurre, por ejemplo, cuando este virus, este bacteriófago, parasita una bacteria, ¿no? Eso lo acabamos de decir. Entonces, ¿por qué? Porque todos los virus requieren de una célula hospedera. Acá en este caso es la bacteria, ¿no? Donde va a obtener su materia y energía para que pueda fabricar, sintetizar nuevas partículas virales, ¿no? Entonces, aquí en la replicación, ¿qué cosa sucede? Lo primero, ocurre que este bacteriófago se fija o absorbe, no por cualquier sitio, sino por donde él encuentra el lugar que pueda ingresar. Luego, ¿no? Penetra el virus, puede penetrar el virus o solamente enviar su ácido nucleico, como en este caso, ¿ok? Inyecta el material genético, ¿no? Inyecta a la bacteria, y la bacteria, con sus enzimas propias, ¿no? Va a empezar a replicar este ácido nucleico, ¿no? Replica todo ese material genético viral. Muy bien. Después de replicar el ácido nucleico, ¿no? También replica, ¿no? Las cubiertas proteicas, ¿de acuerdo? Todas las cubiertas proteicas. Y si ya hay cubiertas proteicas, ¿no? Ya hay estas cubiertas proteicas y está, digamos, el material genético, pues fácilmente, ¿qué hace? Un ensamblaje, así como se hace el ensamblaje de las computadoras, ¿no? Las partes se unen, ¿no? Y van a formar, ¿qué cosa? Van a formar nuevas partículas virales. Pero ahí no queda todo. Muy bien. Una vez que se han formado estas partículas virales, los virus lisan la célula, ¿no? Y liberan estas partículas virales para que cada una de estas partículas vaya a buscar nuevamente a otras bacterias, ¿no? Se dan cuenta entonces, ¿no? La capacidad invasiva que tiene, ¿no? Por eso que afecta muchísimo, ¿no? Nuestro sistema inmune, si no está preparado, ¿no? Inmediatamente puede ser atacado por estas partículas virales, ¿ok? Entonces, estas partículas virales pueden liberarse,
¿no? Pueden liberarse, así como ven acá, por citólisis. Esta citólisis, ¿no? Va a ocurrir en los virus encubierta. En cambio, en los virus encubierta, lo que se va a producir es una yema, y esta yema, una vez que se va a fragmentar, y entonces deja libre a los virus hijos, ¿no? Bien, el virus del VIH, ¿no? Recuerden, es un virus RNA, es un virus, ¿no? Que va a tener cubierta, ¿no? Y que va a afectar a las células T, CD4, ¿no? También puede afectar a otras células, pero con receptor CD4, como por ejemplo son las microglías del sistema nervioso central, o también los monocitos que están en la sangre, ¿no? Recuerden que los virus son muy específicos para infectar a la célula huésped. Y en la mayoría de casos, los virus, cuando entran a esta célula huésped, le alteran todas sus funciones, ¿no? Y pueden ocasionarle la muerte, pueden alterar su forma, pueden alterar su permeabilidad de las membranas, pueden fusionarse las membranas, ¿no? De una célula infectada con otras, abandona el fragmento del núcleo, el citoplasma, interfiriendo en su función normal, ¿no? O pueden reprogramar también una muerte celular, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, cuando el virus se replica, ¿no? Va a haber, en primer lugar, pues va a haber esa acoplamiento, fusión con la membrana de la célula, ¿no? Y entonces, esta célula, ¿no? Va a poder hacer, fíjense, el proceso que se hace, ¿no? Se hace principalmente, ¿no? Por la transcripción, ¿no? Va a formar y va a poder realizar la formación de nuevas partículas virales, ¿no? Como estamos hablando de un virus, ¿no? De un virus con envoltura, entonces miren, la eliminación de las partículas virales, la salida de estos viriones es mediante la gemación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿no? Recuerden que siempre el molde de la cadena DNA, ¿no? Sí, esta va a ser un molde recién, ¿no? Y la transcriptasa es una cadena complementaria, ¿no? Dando como resultado final un ADN de doble cadena, pero ya de origen viral, ¿no? Bien. Ahora, miren la composición del VIH, ¿no? Mire, se dice que es bicatenario, ¿no? Porque tiene dos fracciones, pero es una misma, ¿de acuerdo? La cantidad que tiene de receptores, ¿no? Y esto lo hace importante para adherirse a las células susceptibles. Bien, ahora, el VIH se transmite por transfusión sanguínea, por compartir jeringas u otro material punzocortante, ¿no? O sea, por contacto con fluidos. También puede haber transmisión madre-hijo durante el embarazo, parto o lactancia, y por relaciones sexuales sin protección con una persona que esté infectada. No se transmite a través del aire, del agua, mediante la saliva, sudor, lágrimas o los besos con la boca cerrada. Por los insectos, por las mascotas tampoco se transmite, al compartir los servicios higiénicos, alimentos, bebidas, ¿no? ¿Sí? Esto es importante, ¿ok? Bien. Y la prueba de detección es el ELISA, que se hace una prueba presuntiva, ¿no? Esta es una prueba enzimática, ¿no? De ahí las siglas, ¿no? O sea, una sella presuntiva, o sea, se supone que puede haber, ¿no? O sea, para descarte. En cambio, el Western blot ya es una prueba confirmativa, ¿no? Pero ahora, VIH no es igual que SIDA, ¿ok? El SIDA es el resultado
de complicaciones patológicas que se van a producir por la infección de VIH. Se observan 3 procesos asociados. Infecciones oportunistas. Acuérdense, ¿qué cosa es lo que afecta principalmente? ¿Qué afecta? Afecta al sistema inmune. Y si afecta al sistema inmune, pues digamos, lo disminuye totalmente y cualquier infección puede acabar. También puede producir tumores, manifestación de la depresión inmune, etcétera, ¿no? Recuerden que es una pandemia que lo vemos desde 1981, ¿de acuerdo? Este virus, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y el SIDA solamente se da ya para aquellas personas, ¿no? Más vulnerables a esta enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya sabemos cómo vamos a determinar, ¿no? Actualmente tenemos, pues, alrededor de 40 millones de personas, ¿no? Con VIH en todo el planeta, ¿ok? Existen dos tipos de VIH, ¿no? El VIH-1, que es la inmensa mayoría de los casos a nivel mundial, y el VIH-2, que solamente está limitada a África Occidental. ¿Ok? Bien, chicos, con eso damos por finalizada la clase de hoy, ¿no? Por favor, les ruego, tomen nota de los resultados de su ejercicio número 1. Me imagino que ya los auxiliares le van a dar la forma cómo se pueden comunicar con algunos tutores o con algunas consultas extras que puedan hacer, ¿no? Que puedan hacer ustedes. Porque como comprenderán, a veces aquí el tiempo nos limita un poquito. ¿Ok? Bien, chicos, con eso damos por finalizado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, Sofía. Gracias, Annie. Gracias, Brigitte. Nos estamos viendo. Gracias, Fiorella. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Sebastián. Gracias, Camila. Dailan. Gracias, Génesis. Hasta